Te agradecemos, Señor Santo, las bendiciones, Señor, que tú nos das. Sabemos, Señor, que siempre estamos en déficit contigo, Señor, y siempre tenemos deficiencias. Pero encarecidamente, Señor, nos encomendamos a tu gracia, Señor, pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, que nos permita aprender, Señor, tu palabra, Señor. Y Padre mío, también que esta sea, Señor, la que sustente, Señor, nuestras vidas, Señor, y también nos impulse, Señor, a seguir adelante nuestro proceder. En Cristo Jesús te agradecemos y nos encomendamos, Señor Espíritu Santo, a tu guía, Padre Santo. En Cristo Jesús agradecemos tus bondades. Amén. Tomen su lugar, estimados hermanos. Agradezco mucho a ustedes su atención. Los hermanos que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de aprender a los pies de algunos hermanos, caso específico, un servidor da testimonio, y no por ego, simplemente por la gracia que el Señor concede. En la gracia misma del Señor, viendo la necesidad de ministros, en su momento el que fuera fundador del movimiento conocido como IPIM, el hermano Delgado Cortés, junto con un consejo de ministros, de oficiales, se propusieron fundar lo que conocemos ahora como la Universidad Juan Calvino, y por mucho tiempo llamada seminario, y todavía en la actualidad como Seminario Juan Calvino. ¿Por qué traigo a colación esto, estimados hermanos? Porque la mayoría de estos hermanos docentes, en su mayoría también ministros, se preocuparon por la enseñanza correcta de la Escritura, y no por ellos mismos, sino porque Dios puso en su corazón este celo. Y muchas de las veces, estimados hermanos, nosotros como cristianos, a veces en términos generales, cuando se nos pregunta, como dijera Pedro, cuando dice que cuando se nos pida, demos razón de nuestra fe. Y a título personal, he de decirles, cuando su servidor era pequeño en la primaria, concretamente sexto año de primaria, y ya en el término del ciclo escolar, ya ven que se organizan mucho esas actividades culticas de la iglesia papista, llamadas misas. Y llega una compañera que organizaba ese tipo de cosas y me decía, bueno, pues tú vas a participar. Ya tenía su lista ahí en la gran mayoría de compañeros. Y me dice, ¿vas a participar? Le digo, no. ¿Por qué? Porque no soy católico. Y en eso una compañera se acerca conmigo y me dice, oye, dice, ¿no eres católico? Le digo, no. Y me pregunta, ¿tú qué eres? Y su servidor se quedó callado. Y yo en contrapregunta le pregunto a ella, ¿y tú qué eres? Yo soy mormona. Ya hasta ahí quedó. Eso para mí fue muy significativo, hermanos, porque pues dio evidencia de mi ignorancia.
Yo por aquel entonces ya venía a este lugar, traído por mi madre. Y posteriormente, en la gracia del Señor, pues Dios envió aquí estudiantes y a través de ellos empezamos a preocuparnos por el saber qué somos. En el caso mío, ¿qué soy? Y esta falta de identidad, hermanos, es tremendamente crucial para muchos. ¿Qué somos? Soy cristiano, está bien. A través del proceso de aprendizaje, hermanos, nos encontramos muchas cosas. Y el porqué de otras cosas más. Volviendo a la referencia de los hermanos profesores del Juan Calvino, concretamente los que conocemos, incluido en su momento el pastor Ramírez también. Porque la mayoría de aquí aprendimos de ellos. Y ellos lograron poner en nuestra mente la identidad de lo que somos. Voy a leer una parte de lo que menciona el hermano Gordon Spyman en su libro Teología Reformacional, Paradigma para hacer la dogmática. Y dice así: pertenecer a una tradición venerable. La tradición es la sangre misma de la teología. Separada de la tradición, la teología es una flor cortada que sin sus raíces y sin el sustento del suelo, pronto se marchita en la mano. Una teología sana nunca nace de nuevo. Al honrar a la sana tradición, se asegura continuidad teológica con el pasado. Al mismo tiempo, la tradición crea la posibilidad, puertas nuevas hacia el futuro. Como dice el proverbio, la tradición es prólogo del futuro. Por eso, toda dogmática que se precie de tal debe definir su posición en una u otra tradición confesional. ¿Por qué traigo a colación esto, hermanos? En el pasaje que hemos leído, nos encontramos en el versículo 14 hasta el 20, por así decirlo, hasta el 19, una referencia del Antiguo Testamento. Muchos de los que han militado en la iglesia se han atrevido a declarar que el Antiguo Testamento ya carece de valor, que por eso tenemos ahora el Nuevo Testamento y el Antiguo pues ya no tienen razón de ser. Y otros han ido más allá, diciendo que la escritura completa del Antiguo y Nuevo Testamento son letra muerta que es obsoleta. Por eso dan lugar a un mal llamado libro de Mormón. Volviéndose, hermanos, a lo que hemos dicho anteriormente. ¿Qué somos? ¿Qué identidad tenemos en esta amplia gama de cristianismo? En este mes, estimados hermanos, nosotros conmemoramos la reforma del siglo XVI. ¿Por qué lo hacemos?
En primer lugar, porque nos identificamos con ella. ¿Por qué? ¿Por rebeldes? ¿Por qué? Si nosotros, hermanos, estudiamos un poquito de historia universal y un poquito de la historia de lo que estos paladines del Evangelio predicaron, nos asombraríamos tremendamente. A Lutero Dios le dio la gracia y la concesión de ser uno de los principales portadores del Evangelio, pero no fue el único. Anteriores a él hubo otros personajes. Y viene a mi mente, en cronología anterior, Juan Hus en Bohemia. Y viene a mi mente también Juan Wycliffe en Inglaterra. Este último, ¿qué hizo de destacado? Traducir la Biblia a la lengua vernácula, que en su momento era el inglés. Podemos decir ahora, es que la Biblia ahora está traducida en todos los idiomas. Es cierto. Pero en su momento, la iglesia papista que dominaba en el orbe tenía prohibido leer la escritura en su lengua materna de cada pueblo. Y no vamos tan lejos, hermanos, los que somos más o menos de mi generación y un poquito anteriores. Todavía no hace mucho en la iglesia papista, ¿cómo decían las misas? En latín. En latín. Y yo dudo mucho de que la iglesia que se congregaba ahí, por así decirlo, o los feligreses que estaban ahí, entendieran algo de eso. Y salían como entraban. No había provecho. Es por eso que en este mes estamos conmemorando y celebrando el trabajo que Dios puso a estos hombres. Muchas de las iglesias que ahora hemos conocido como nuevas, en parte son hijas de la Reforma, y muchas de ellas apóstatas, lamentablemente. Y viene a mi mente los ruselistas, los mismos mormones y otros más, que fueron de alguna manera fundados por hermanos disidentes de alguna iglesia históricamente correcta. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos bien nuestro origen y nuestra identidad como cristianos. En lo que hemos leído, hermanos, está una de las grandes reformas que la iglesia pudo haber experimentado. Algunos que nos ha tocado, convivir con judíos, lo hemos visto. Cómo ellos son soberbios y celosos y se sienten más que los demás por ser el pueblo escogido. Y para ellos nosotros como gentiles no valemos nada. Somos comparados como las mascotas caninas para ellos. Y esta problemática, hermanos, estaba presente en la iglesia que estaba surgiendo en el Nuevo Testamento. Vean ustedes, hermanos, cómo inicia el capítulo que nosotros tenemos ahora como base escritural, Hechos 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿A cuáles hermanos?
a los nuevos creyentes que habían escuchado el Evangelio, no a los que de alguna manera seguían, por decirlo así, como menciona más adelante, a Moisés, no, a los nuevos hermanos. ¿Y qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Y qué dice el versículo 2? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar la cuestión. Si ustedes, hermanos, se dan cuenta, cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, y muchos de alguna manera se aferran a esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es bueno. Pero no todos creyeron. El pueblo judío ensoberbecido en gran manera pensaba que simplemente por ser linaje de Abraham tenían la salvación garantizada. Y una ejemplificación tremenda la tenemos en el diálogo que tiene Jesús con alguno de ellos. Y diciendo, Dios puede hacer hijos de Abraham aún de estas piedras. No entendían, hermanos, la conexión que había, y como hemos dicho ahora en la actualidad, que el Antiguo Testamento estaba haciendo una alusión a Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio ¿de quién? De mí. Algo muy notorio, hermanos, que hay en el Evangelio de San Mateo es lo siguiente. La frase que se menciona, para que se cumpliese la Escritura, se hizo tal o cual cosa. Y más atrás en el Evangelio en Génesis, en la Escritura en Génesis, cuando el Señor habla con Abraham mismo y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y un ejemplo palpable, estimados hermanos, lo tenemos como más adelante mismo Pedro menciona en la conversión de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un soldado romano. Que tenía él bajo su autoridad a personas. Y vean ustedes, hermanos, cómo este hombre piadoso, por así decirlo, guardaba la ley, oraba, ayunaba, y no solo eso, sino que tenía actos de misericordia ayudando a los necesitados. Imagínense ustedes un soldado, un militar, ayudando a los demás sin ser obligado a ello, por amor. Y vean ustedes, hermanos, dentro de la paráfrasis que menciona la conversión de Cornelio, cómo es que se le aparece un ángel. Y el ángel le dice,
ve y manda a traer a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, a la ciudad de Jope, a la casa de un tal Simón el curtidor. Ve y envíalo, porque él tiene algo importante que decirte. ¿Se dan cuenta ustedes cómo la proclamación del Evangelio es dado a hombres comunes como nosotros? Y entonces Cornelio diligentemente hace llamar a un soldado y a sirvientes, a 2 de sus sirvientes, al soldado de su confianza extrema, y los envía. Y a su vez también, en ese mismo tiempo, nos narra la Escritura que el mismo Pedro dice, bueno, dice que a la hora de la oración, más o menos 3 de la tarde, el hombre subió a orar en la casa donde estaba, pero a la vez el hombre tenía hambre y lo manifestó a la iglesia, al anfitrión de la casa. Y dice la Escritura que mientras le preparaban algo para que él comiese, subió él a orar. Y dentro de esa revelación encuentra él una imagen donde un lienzo es bajado del cielo, donde toda clase de animales impuros, según lo que la ley decía, y decía la voz a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. ¿Y cuál fue la respuesta? Señor, no, porque ninguna cosa inmunda ha pasado por mi boca. Y esto se repite 3 veces. Y las mismas 3 veces dice el Señor, lo que el Señor ha limpiado no lo llames inmundo. ¿Quiénes estábamos representados en ese lienzo? Todos nosotros. Todos nosotros, hermanos. ¿Qué dice la palabra que somos? Adoptados, ¿o no? ¿Y a quién se adopta? Pregunto. Así es. Desde el punto de vista, vamos a llamarlo legal, nosotros somos ellos. Y entonces dice la Escritura, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Y dice al final de la revelación, dice el Espíritu Santo a Pedro, he aquí, 3 hombres te buscan. No dudes de ir con ellos. Y el hombre baja. Y efectivamente lo buscaban 3 personas. Aquí estoy. ¿Para qué me quieren? Y él dice, pues los hombres dicen, fuimos enviados por Cornelio para escuchar lo que tú tengas que decirle. El ministerio de la predicación es dado a hombres. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando está el Señor Jesús visitando la región de Gadara? El famoso episodio del endemoniado gadareno. Y cómo el endemoniado empieza a proclamar, este hombre es el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Cállate, cállate. Porque ese ministerio de la predicación es dado ¿a quién? A la iglesia, al creyente. Dice la santa palabra, estimados hermanos, que todavía Pedro
se atreve a decirle a Cornelio, dentro de su narrativa de la visión, dice: ustedes saben cuán abominable es para un israelita convivir con un gentil. Imagínense. Pero Dios me ha dicho que Él lo que ha limpiado no lo llame inmundo. Y nos encontramos, estimados hermanos, a Cornelio. Y no solo a Cornelio. Cornelio ha invitado a sus grupo estrecho de amigos y familiares. Y dentro de la narrativa del mismo Cornelio dice, cuando el ángel termina de decirle, dice: y cuando llegue, ¿quién? Pedro, él te hablará. Estoy en Hechos 10:32. Así que luego envié por ti. Y fíjense cómo empieza su discurso el apóstol Pedro. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y aquí viene lo importante, hermanos. Dios envió a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Ven ustedes, hermanos, la enorme conexión que hay con la tradición de antaño y la actual? ¿Por qué? Porque la de antaño está dando cumplimiento a la promesa hecha en Cristo Jesús, de que no haría acepción de personas. Y en palabras del apóstol Pablo, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón, ya no hay hembra. Todos son iguales delante de Dios. Y vean lo que continúa diciendo el apóstol Pedro, versículo 39 del capítulo 10. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y le hizo manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Eso es importante, hermanos, el orden que Dios ha dado. Dios no se manifestó a todos. Dios no le concedió la gracia a todos, sino a aquellos que Dios había ordenado, dice el versículo 41. Y en especial dice a nosotros, que comimos y bebimos con Él, después de que resucitó de los muertos. Y aquí viene lo que dijimos hace rato. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto aún no lo tenían conceptualizado como pueblo de Israel. Y ese es el gran conflicto que se suscita en lo que vemos en el capítulo 15. Esto les cayó como contradicción. Y aquí viene, hermano, lo que hemos comentado hace rato. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Versículo 43. Dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados en su nombre. Ahí, hermanos, está el núcleo del Evangelio. Ya no en los sacrificios, ya no en la antigua ley. Parafraseando otra vez a Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Esto, estimados hermanos, les cae a ellos, a los que estaban de alguna manera, perdón por la palabra, aferrados en la ley de Moisés y que de alguna manera habían creído. ¿Qué decían? Es necesario que guarden la ley, es necesario que se circunciden. Recordemos, hermanos, lo que hemos visto del apóstol Pablo en predicaciones pasadas. Dice, a mí me fue dado a conocer el ministerio y el misterio del Evangelio a ustedes, que estaba oculto desde los siglos previos. Y vean ahora este mismo apóstol Pablo teniendo una discusión no pequeña con estos judíos. Y más tarde en este mismo capítulo dice también que algunos fariseos que habían creído tenían ese mismo conflicto. Y decían a los nuevos hermanos creyentes, si no se circuncidan, si no guardan la ley, entonces ustedes no serán salvos. Es algo muy parecido que el papismo tenía en su momento en la Reforma. Para ellos el sacrificio de Jesús no fue suficiente. ¿Por qué? Hay que agregarle buenas obras, si no, no te salvas. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, dentro de lo que hemos visto tantas veces teología histórica de Lutero, cómo el Papa envía a Juan Tetzel a vender el perdón? ¿Se acuerdan ustedes de ese episodio? Estaba en proyecto lo que conocemos en la actualidad como la catedral en San Pedro, ahí en el Vaticano. ¿Y qué necesitaba? Obviamente dinero. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues vamos a vender el perdón. Si tú me das cierta cantidad de dinero, llega Juan Tetzel y dice, bueno, yo te expido un certificado para que tus pecados te sean perdonados. Ah, pero espérate. Si alguno de tus familiares murió y no pudo ser de alguna manera absuelto como se debe por la iglesia que somos nosotros, te podemos vender otro para que pues él quede libre. Y yo no sé, hermanos, si ustedes han leído las 95 tesis de Lutero, cuando Lutero aborda el tema y hace una declaración sutil y un tanto cuanto aduladora para el mismo pontífice romano. Dice, bueno, si el Papa es tan noble, es tan bueno, es tan piadoso, ¿por qué no regala el perdón en lugar de venderlo? Lo estoy parafraseándolo en mis propias palabras. No es fortuito, hermanos, que de alguna manera estemos conmemorando en este mes la Reforma. Martín Lutero, como todo un académico, porque él era académico, y la iglesia papista había enseñado la adoración, dicen ellos que es lo veneran, no lo adoran, a las reliquias. Y en ese momento, en esas fechas, se acercaba los fieles difuntos. Y dice la historia
que el doctor Martín Lutero dice, bueno, ya que va a venir mucha afluencia de personas, voy a convocar a una disertación sobre la palabra. Y mucha gente piensa que lo puso de manera rebelde en la puerta del castillo de Wittenberg. No, al contrario, los invito a dialogar sobre lo que la Escritura dice al respecto. Y como iba a ser visitada la ciudad por peregrinaje, por lo que gusten y manden a la veneración de las reliquias, entonces dijo Lutero, bueno, es el momento propicio para ello. Dando razón de vuestra fe, dice el apóstol Pedro. Y es lo que se estaba haciendo, estimados hermanos. La iglesia papista tenía sumergida a la población en una ignorancia y supersticiones tremendas, tremendas. Al pueblo se le tenía prohibido leer la Escritura. Y ellos de manera grosera decían, es como darle de comer rosas a los cerdos. Imagínense ustedes, hermanos, la expresión. Eso es lo que conmemoramos en estas fechas, hermanos. La batalla que estos paladines en la gracia de Dios les concedió luchar por la verdad del Evangelio. Y no por ellos. Porque el ministerio fue dado a hombres, como lo hemos visto con Pedro. El ángel bien pudo haberle predicado el Evangelio a Cornelio sin problema. Pero vienen los oficios. El oficio es dado a la iglesia, el predicar el Evangelio, el dar razón correcta de su fe, ser fiel a la palabra. ¿Se acuerdan de los 3 postulados de la Reforma en su momento, que posteriormente fueron 5? Los principales 3 son la gracia, son la Escritura, son la fe, solo Cristo. ¿Por qué se dio eso, hermanos? Porque hubo una depuración, se quitó todo lo que estaba estorbando ahí. Y como hemos dicho anteriormente, ellos consideraban que la salvación estaba incompleta, necesitaba de buenas obras, necesitaba de ofrendas, necesitaba de muchas cosas que para interés de la iglesia papista requería. Y no se asemeja a lo que hemos leído, como menciona aquí, de los fariseos y los judíos que decían, si no se circuncidan, y guardan la ley, ¿no seréis salvos? Fíjense bien, hermanos, cómo continúa diciendo nuestro versículo de texto base. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles y los israelitas. ¿Y por qué serán salvos? Por la gracia del Señor. Tomando como referencia igual al apóstol Pedro, mismo Pedro menciona en una de sus cartas, y él mismo recomienda, lean las cartas de Pablo, las cuales son difíciles de entender, que los contumaces y rebeldes tuercen para su propia perdición. ¿Y qué dice Pablo en esas cartas? Y viene a mi mente Efesios 2, donde el apóstol Pablo de una manera magistral narra eso, que Dios ha derribado el muro que dividía
entre israelitas y gentiles. Y de estos dos, dice, ha hecho un solo pueblo. Ya no es conceptualizada la salvación como en antaño. Se abre y se da cumplimiento, como hemos dicho anteriormente, a lo que decía el Antiguo Testamento al patriarca Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y como también el mismo escritor de Hechos menciona aquí, dando como referencia al profeta Amós. Y vean ustedes, hermanos, cómo la iglesia escucha en el versículo 13 diciendo: cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿No se cumplen también las palabras del Señor Jesús cuando dice: tengo unas ovejas que no son de este redil? Claro que sí. Como el Señor, habiendo dicho a sus discípulos y al pueblo, dice, cuando ellos tenían conflicto con las ideas: si les explico las cosas mundanales, no las entienden; si les digo las espirituales, menos. Y esto es parte de eso, hermanos. El ministerio y el misterio del Evangelio que no se había revelado hasta entonces, como dice el apóstol Pablo. Dice: así como a Pedro se le dio el ser el apóstol del pueblo judío, a mí se me dio ser apóstol del pueblo gentil. Y vean ustedes, hermanos, cómo se nombra aquí de alguna manera especial a estos hombres. Como Pablo, protagonista de esta diserción o de esta discusión con los judíos y con los fariseos creyentes, no lo dejaron así. Vayan y reúnanse en sínodo, por decirlo de nuestras palabras, vayan a Jerusalén y arreglen las cosas ahí con los apóstoles que estaban. Por eso su servidor le pareció bien poner a este título de esta exposición: la primera gran reforma. Y vean ustedes, hermanos, cómo los mismos apóstoles, en el caso de Jacobo, haciendo alusión ¿a quién? Al profeta Amós, diciendo: ahora entendemos las profecías de Amós dándose cumplimiento en la actualidad. ¿De qué manera? De que la salvación sería por gracia, no solo al pueblo judío, sino al pueblo gentil también. ¿Ven ustedes, hermanos? ¿Ven ustedes el cumplimiento de la promesa de Dios? Continuamos, hermanos. Dice la palabra: llegando, hermanos, pues a la conclusión de lo que menciona aquí en la resolución. Versículo 23 y el 20 también, que menciona esto: sino que se les escriba, ¿a quiénes? A los gentiles que habían creído, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 23, escribir por conducto de ellos. ¿De quiénes ellos? Pablo, Silas y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás.
los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por tanto, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, esto es importante, a los cuales no dimos orden. ¿Ven ustedes el orden que hay, hermanos, y debe de haber en la iglesia? Hermanos salidos de nosotros, a los cuales nosotros no autorizamos. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y dando testimonio posteriormente dice, y nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo. ¿Por qué se mencionan aquí estos dos personajes, hermanos? Comentaba hace tiempo con alguien. Hay muchas cuestiones que por su propio peso caen que la iglesia papista sostiene. Ellos se jactan de ser la iglesia madre, de ser la iglesia madre, de ser la iglesia origen. En este caso, ¿a quién pudiéramos considerar como la iglesia misionera que nos menciona la Escritura? ¿De dónde salió Pablo a su primer viaje misionero? ¿Alguien se acuerda? De Antioquía. Y cuando el conflicto se está dando, Pablo ya había hecho su primer viaje misionero. ¿Y de qué manera lo hizo Pablo? Yendo por toda la Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ojo, dando también cumplimiento, predicando en la sinagoga de los judíos. ¿No se acuerdan ustedes, por ejemplo, unos capítulos anteriores de cómo el Señor dice, concedía milagros? Dios concedía milagros a través de estos hombres siervos de Dios. Y que la palabra fuera prosperada en gran manera. Y de esto, hermanos, es lo que está hablando aquí también, dando testimonio en este mismo capítulo 15. Vean ustedes, hermanos, en los primeros versículos cómo la santa palabra dice. Dice en el versículo 3, cuando ellos ya estaban de alguna manera, pues ahí, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, causando, dice, gran gozo a todos los hermanos. La alegría, hermanos, que produce ser aceptado, ser hijo de Dios. Y el testimonio no solo se dio en ese transcurso de su viaje, sino en misma Jerusalén. Y dando testimonio Pablo y Bernabé, y no solo ellos, Pedro mismo, haciendo alusión a lo que hemos comentado con Cornelio, que en ese lienzo que bajaban toda clase de animales impuros, éramos representados los gentiles.
Resumiendo, hermanos, versículo 20 y 23, escribir una resolución, una conclusión a lo que hemos llegado. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice más adelante en el versículo 28, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis del sacrificio a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, las cuales cosas si os guardaseis, bien haréis pasadla bien. Escribir una carta, dijeran ahora en términos actuales, una circular a las iglesias. ¿Qué hemos dicho que son estos credos confesionales? Testimonios de la lucha que la iglesia ha tenido que enfrentar a lo largo de la historia, en su tiempo. Poner por escrito. ¿Algo nuevo? No. Lo que la ley dice sobre algunas doctrinas. Y digo la ley como la Escritura en su totalidad. ¿Algo nuevo? No. Dando testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios hechas en Jesucristo. Y el Nuevo Testamento también dando testimonio de ello. Pero en esa transición, hermanos, del pacto de obras al pacto de gracia. Y como dijo el apóstol Pedro allí en el versículo 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo unos como otros. ¿Ven ustedes? La salvación del pueblo judío estaba basada en obras. En obras. El trabajo de los reformadores, ¿cuál fue? Predicar la palabra. Predicar. Ya que en su momento estaba plagada de tantas cosas que lo llevaban de alguna manera pues al caos. Podemos enumerar varias. El culto mariano o a María, la adoración a las reliquias. Se atrevían a decir que tenían en una botellita guardada gotas, chorritos de la leche de la Virgen María. Imagínense ustedes, hermanos, qué cosas tan tremendas. Que tenían una astilla, un fragmento de la cruz donde fue puesto el Señor Jesús. Y no vamos tan lejos, hermanos, en la actualidad. Lo que han denominado el supuesto santuario de Turín, ¿alguien sabe de eso? Es actual. Digo actual apenas en 1900 y fracción. Los grandes científicos llenándose la boca diciendo vamos a examinar el santo santuario de Turín. ¿En qué consiste? Es un supuesto lienzo de tela donde fue envuelta la cabeza del Señor Jesús y como acto de radiación quedó plasmado su rostro. Y la gente llega a venerarlo. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando lo menciona en el libro de los Reyes? Cuando llega Josías al trono, ¿qué es lo que quita? ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel rebelde, hablando en contra de Moisés y de Dios, principalmente cuando se les envió serpientes?
Y Dios castigaba de alguna manera al pueblo rebelde de Israel, que estamos representados ahí nosotros, hermanos. No solo son ellos, somos nosotros como humanidad. Serpientes mortíferas que la persona casi moría en el acto. Y entonces el pueblo empieza a decir, Señor, quizás hemos pecado, quizás. Y entonces mandan a Moisés a que vaya a orar al Señor para que les dé una solución. ¿Y qué responde el Señor? En un báculo pone una serpiente de bronce y todo aquel que sea mordido por la serpiente, simplemente con que la vea, no morirá, vivirá. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel después de muchos años? Adoraba a la serpiente de bronce. ¿Y qué hizo Josías en sus reformas? Mandó a destruirla, porque era objeto de adoración. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo el Señor en su gracia ha levantado paladines para que prediquen la santa doctrina? Como el mismo Pedro en Hechos 2 menciona que la iglesia se someta y que se sea instruida en la sana doctrina. Y es a lo que estamos nosotros ahora conminados a hacer. Y los que están en eminencia, los oficiales y los pastores, están en obligación y en el deber de exponer la sana doctrina. Y como dice el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Hemos dicho, hermanos, la predicación del evangelio le es dada a la iglesia. Y es de alguna manera honrosa, hermanos, que nosotros recordemos a los reformadores, que estudiemos su trabajo. Fueron hijos de su tiempo. Para nosotros veremos algunas cosas que nos son raras, obviamente porque no vivimos en esa época. Pero ¿qué estaban destacando estos hombres? La sana doctrina. La sana doctrina. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros para enfrentar los nuevos retos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos instruyendo para enfrentar esas nuevas ideologías? Platicando con alguien, decíamos, estamos viviendo todavía la etapa, lo que la gente con soberbia llama la era de las luces, la ilustración, después de la Revolución Francesa. Y lo vivimos en la actualidad, de que fue quitado Dios, y en lugar de Dios el hombre adora ¿qué? A la razón. Y todo aquello que no está permeado ni está de alguna manera delimitado en la razón del hombre, no es válido. ¿Incluido qué? El Evangelio. ¿Qué haremos nosotros al respecto? ¿Qué estamos haciendo? Por eso ustedes escucharán frases acuñadas como mandato cultural, orden, ley en la creación. ¿Qué significa? Pues son respuestas, hermanos, a esta idea. Que sería bueno que en un momento específico lo viéramos. ¿Qué significa la terminología y de dónde surge orden, ley, mandato cultural, soberanía de las esferas? Pues son respuestas, hermanos, a las ideas nuevas que han surgido en contra de la palabra de Dios. ¿Qué haremos? ¿Creemos? Qué bueno.
Pidamos al Señor la dirección para afrontar estos nuevos retos. Y eso mismo hicieron esos paladines del Evangelio, llamados reformadores. No trajeron nada nuevo, al contrario, sacaron a la luz lo que estaba ahí como viejo. El Evangelio que el Señor nos dio. Y volviendo a repetir las palabras del apóstol Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. No necesitamos nada adicional. Sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo. Esto predicamos, esto somos y esta promesa tenemos. Quisiera concluir, hermanos, con un pasaje ahí que me gustaría compartir con ustedes y que de alguna manera es un pasaje que pues es muy, muy bueno y retador también para muchos de nosotros. Lo encontramos ahí déjenme checar bien la cita, Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Les invito a que lean conmigo y quiero hacer énfasis en los versículos 3, 4 y 5, pero para que tengamos el contexto completo vamos a leer desde el versículo 1. Lean conmigo, por favor. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Este es el reto, hermanos. Este es el reto que tenemos como cristianos. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción, de fortalezas. Y va más allá, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pongo un ejemplo. ¿Cómo un cristiano puede derribar argumentos a una filosofía comunista? Solo por ejemplo. ¿Cómo un cristiano va a derribar argumentos para someter a ideología humanista? A eso estamos retados, hermanos. Para derribar fortalezas. Y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y no solo eso, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A eso somos retados. ¿Y cómo lo haremos? Primeramente con el conocimiento de la palabra.
Ahí está el detalle. Conocimiento de la palabra. Y el ejemplo lo hemos visto en el pasaje que hemos leído en Hechos 15. Como Jacobo también da testimonio del Antiguo Testamento y citando al profeta Amós. Este es, pues, hermanos, el reto que tenemos para derribar argumentos y fortalezas y llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Les invito a estar en pie. Te agradecemos, Señor Santo, las bendiciones que tú nos das. Gracias porque eres bueno con nosotros. Pedimos de tu gracia, Señor, para que nos des capacidad, Señor, para hacer lo que tu palabra dice. Podamos tener, Señor, también, pues ese cumplimiento, Señor, de predicar el Evangelio lo más puro posible. Te damos gracias, Señor, por los que tú has levantado, los que se han preocupado por ellos, Señor, que de alguna manera también somos frutos, Señor, de su trabajo. En Cristo Jesús te agradecemos tus bondades. Amén.